Muy buenas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. En este tutorial vamos a explicar el uso de listas de argumentos de longitud variable. Son muchas palabras muy complicadas, pero que en realidad es un concepto muy simple. Pensemos esto un momento. Por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos si tuviéramos que crear un método para calcular un promedio? Por ejemplo, podríamos hacer algo por el estilo así. Static void, por ejemplo, double. Y supongamos que recibe dos números. Número uno y número double número uno y double número 2. Muy bien, entonces deberíamos devolver, por ejemplo, esto. Return número uno más número 2 sobre 2. Static double, me faltó el número, el nombre. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a veces queremos calcular el promedio de 3? ¿Y qué es lo que pasa si a veces queremos calcular el promedio de 4, otras veces de 8, de 3? Este método definitivamente no nos va a servir para más, únicamente está quieto para 2. Una forma de lo que lo podremos solucionar podría ser, por ejemplo, con un arreglo y listo. En el que tenemos todos los números y acá simplemente hacemos un for y después dividimos por arreglo.length. Que bueno, vamos a hacerlo, ya que la lista de argumentos va a usar el mismo código. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un double total que sea igual a 0 y un for each del elemento y que total sea más igual al elemento. Y después devolvemos el total sobre el arreglo.length. Muy bien, esta sería una forma de hacerlo que es totalmente válida. Pero vamos a ver otra más que por ahí queda un poquito más semántica, que es algo que siempre está bueno. Que bueno, es la lista esta, la que estamos por aprender, ¿no? Con esta lista podemos crear métodos que reciben un número no especificado de argumentos. Es decir, que a veces pueden venir uno, a veces pueden venir dos, tres, cuatro y así. ¿Qué es lo que pasa con la forma de encarar con del arreglo? Que cuando lo llamemos tenemos que tener un arreglo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos un arreglo? Bueno, viene esto a salvarnos, ya que no nos va a hacer falta crear un arreglo antes. Esta lista es únicamente para no tener que crear un arreglo antes. Entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe de la siguiente forma. Primero se pone el tipo de dato, después se pone algo, un tipo, que es algo que el libro llama elipsis, que son 3 puntos. Y bueno, después ponemos el nombre, que en nuestro caso es arreglo. Como vemos, el código no tira ningún error, porque en realidad esto lo que hace es transformar esto a un arreglo. Y listo. Entonces, o sea, ni siquiera tenemos que poner arreglo. Que quedan mejor, por ejemplo, números. Números. Y acá, números. Es decir que, por ejemplo, para llamar a promedio, podría double prom igual. Y acá, en vez de pasar un arreglo como lo pasaría antes, pasaría números separados por coma nomás. Y listo, digamos. A ver qué error nos está tirando.
Ah, está pasando, pues claro, pues estamos pasando de números enteros. Tenemos que pasar números de tipo double. Y ahí está. A ver. Ah, yo puse enteros, claro. Ahí está. Bueno, como vemos, todos tenemos errores tontos por ahí. Así que bueno. Acá tenemos otro tipo de error del mismo. Esto no es un int, es un double. Muy bien. Entonces podemos ponerlo ya separado por coma y después lo podemos llamar de nuevo para un promedio 2, pero con una menor cantidad de elementos y sigue funcionando. Y como vemos, queda bastante semántico. No hace falta primero crear un arreglo, decir el tamaño del arreglo, inicializarlo, ponerlo. Simplemente los ponemos separados por comas y queda bastante lindo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Únicamente lo podemos poner una sola vez al elipsis este y tiene que estar al final. Es decir, que no podemos poner otro elipsis, por ejemplo, que sea algo relacionado a la cantidad, por ejemplo. No podemos, vamos a ver que nos tira error. Dice que promedio tiene que ser el último parámetro. El tema es que si lo ponemos como último parámetro, después cantidad nos va a decir lo mismo. Entonces la conclusión que podemos sacar de eso es que solamente puede haber uno solo que sea elipsis y sí o sí tiene que estar al final de los parámetros. O sea que podemos poner tranquilamente parámetros antes, pero no después. Vamos a ver que, bueno, ahora no nos tira error el método este. Pero si los ponemos adelante, vamos a ver que sí se empieza a quejar un poco Java. Dice que tiene que estar último. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo con este método que ya tenemos acá. Por ejemplo, hagamos estas variables. Double de 1 igual a 10, punto 0. Hagamos 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Muy bien, mostremos cuál es el valor de estas variables. De 1 es igual a de 1. A ver, pongámoslo por ahí un poquitín más lindo. Y lo mismo con todos los otros. Esto únicamente nos va a imprimir el valor de esto. Entonces, bueno, ahora sí podemos hacer, por ejemplo, el promedio de D1 y D2. Y por ejemplo lo podemos mostrar con este formato para que no se nos vaya de las manos las comas. Y listo. Llegamos a promedio. Lo único, esto sí va a tener que ser un printf, ¿no? Pues recordemos que si lo queremos formateo tiene que ser un printf. A ver si puedo llegar al printf. Ahí está. Ahora sí llamamos a promedio y le pasamos la cantidad de variables que nosotros querramos, ya que esta es una lista de argumentos. Como podemos hacer entre D1 y D2, podemos hacer entre D1, D2 y D3. A ver si el 3. Y simplemente acá es cuestión de poner un parámetro más. Y bueno, por ejemplo, entre todas las variables ahora, podemos simplemente mostrar esto así. Únicamente tenemos que poner un parámetro más y listo. Veamos que es el mismo método. No está recargado, no está cambiado de ninguna forma acá. Es el mismo método que nos permite poner muchos parámetros. Entonces, bueno, ejecutemos. A ver.
como vemos nos muestra de 1, de 2, de 3, de 4 y el promedio entre cada D. Entre de 1 y 2 es 15, 10 más 20, 30, dividido 2, 15 efectivamente. De 1, de 2 y de 3, 10 más 20, 30, más 30, 60, dividido 3, 20 efectivamente. Bueno, entre de 1, de 2 y de 3 y de 4 también está perfecto. Así que bueno, esto fue la lista de argumentos de longitud variable.